Vamos a entrevistar a un historiador, investigador, filósofo, comunista y además de eso, filólogo. No sé a cuál de ellos comenzar a preguntarle. Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿es el mismo o es diferente al Trump de la primera gestión? Hola, muy buenas. Un placer primero estar con vosotros y un honor estar en vuestra televisión. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la diferencia entre Trump y las otras administraciones, que Trump no te engaña. Otra cosa es si va a hacer todo lo que dijo en la campaña electoral, porque hay que tener claro que Estados Unidos, al final, quien manda de verdad, como pasa en todos los países capitalistas, son lo que llamamos los amos del cortijo, ¿no? Que en Estados Unidos son los lobbies belicistas, de la industria armamentística, el lobby de las farmacéuticas, los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces él puede tener una política, o puede haber dicho muchas cosas en la campaña electoral respecto a la política exterior, ¿no? Que es un poco lo que nos afecta más al resto de la humanidad. Y luego, pues, cuando tome posesión el 20 de enero y se siente en el despacho Oval, pues seguramente le aparecerán esta gente que es la que manda y le dirá que determinadas cosas que quería hacer, pues no se pueden hacer porque no interesan. Claro, que no interesan a los intereses de Estados Unidos, que es una mentira, porque a los intereses de ellos, ¿no? No de la población tampoco norteamericana, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que en el tema, por ejemplo, de la política migratoria sí lo va a hacer, y el tema, por ejemplo, de la guerra arancelaria con Europa y con China y demás, esto sí que lo va a hacer. Luego el tema de los conflictos de Ucrania, de Palestina, de Irán, de tal, pues esto dependerá de los intereses que hay en esta gente que manda, y entonces veremos qué puede hacer o qué le dejan hacer, ¿no? En ese momento el presidente Trump estaba con el Partido Demócrata y luego se incorpora al Partido Republicano, prácticamente un paracaidista. Y por eso es que se pregunta uno si las condiciones son las mismas, puesto que él tenía un partido que no tenía ninguna claridad política en ese momento, por lo tanto él llegó e impuso su propio discurso. Ahora es diferente, tiene todo el poder, incluso el de las cámaras legislativas y ejecutivas. Es un control mucho mayor, es diferente. Bueno, el Partido Republicano con Trump no tiene nada que ver con el Partido Republicano de antes. Es decir, se ha visto que en las campañas el establishment histórico del Partido Republicano ha apoyado a Kamala Harris, ¿no? Entonces, el Partido Republicano ha sufrido toda una transformación y en estos momentos se puede decir que el Partido Republicano es Trump, ¿no? Es decir, porque toda la gente que está conformando el Partido Republicano son gente que están a favor, unos por convicción, otros por interés, porque esto no hay que también decirlo, pues están con Trump. Entonces es evidente que en estos momentos el Congreso y el Senado, pues que lo controla el Partido Republicano, pues es evidente que lo está controlando Trump, porque podía tener diputados o senadores del Partido Republicano, pero que no fueran trumpistas, para entendernos, ¿no? Y entonces a lo mejor en determinadas votaciones, pues votar en contra de cosas que él dijera o propusiera. Pero ahora es verdad que los que tiene ahí son todos, digamos, con prietas las filas, que se dice en España, ¿no? Todos muy unidos y todos van por el mismo sitio. Eso está claro. Pero evidentemente eso yo creo que le sirve para la política interna, ¿no? La política exterior, como es un cúmulo de intereses de muchas índoles,
pues a veces se imponen los intereses por encima de lo que él haya pensado o piense, ¿no? Porque es cierto que está conformando, ya sabemos los nombres de los principales miembros de su gobierno, y hay gente que dice cosas distintas, ¿no? Sobre el mismo tema. Entonces ahí, pues vamos a ver finalmente qué línea se impone, ¿no? En un sitio o en otro. A ver, Quiere decir que puede haber un cambio radical en la política en Estados Unidos en cuanto a representatividad en partidos, porque ya no serían republicanos y demócratas, sino que sería una especie extraña, puesto que Trump podría llegar y cambiar completamente todos los principios, valores, etcétera, de un partido tan antiguo como el Partido Republicano, por lo que cambiaría completa y sustancialmente la situación política o, vamos a decir mejor, ideológica. bueno, la realidad es que Estados Unidos está partido en dos internamente. Es decir, por un lado está toda la gente que no se quiere para nada toda esta agenda globalista y toda esta izquierda woke que conocemos aquí en Europa por detrás. Y, y la gente que sí se lo cree, ¿no? Entonces es evidente que a él lo que ha votado, las elecciones las ha ganado, pero antes ya va a ir, bueno, va a ir porque el sistema electoral americano lo importante es ganar el colegio electoral, ¿no? Es cierto que la ha ganado por amplia mayoría, pero tampoco luego, de diferencia de votos populares, tampoco ha sido una, porque la ha sacado el 75 y Kamala Harris el 60 y algo, hay como 8 o 9 millones de diferencia, ¿no? Es mucho, pero demuestra la división que hay en América. Claro. Luego, pues que claro, el Partido Demócrata, si miramos por franjas de renta de la población, el Partido Demócrata solo ha ganado en los ricos. Con lo cual el Partido Demócrata se ha convertido en estos tiempos en el Partido de los ricos, cuando a lo contrario. Exacto, se ha invertido. El partido que les decía, al menos de palabras, ¿no? Pues a la clase trabajadora, a los inmigrantes, etcétera, etcétera. El Partido Republicano era el partido de la gran industria, de los grandes negocios, etcétera, etcétera, y ahora sí lo revés. Él ha sacado muchísimo voto de la clase trabajadora, no solamente norteamericana, sino de inmigrantes. El voto latino lo ha ganado, el voto negro lo ha ganado. Imagínense. Que ha ganado muchísimo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente lo que ha votado al final es su interés particular, ¿no? Entonces, no tanto el discurso que suelta el Partido Demócrata. Es evidente que el centro tiene en estos momentos mucho poder. Entonces, lo que es la agenda interna, creo que no va a tener mucho problema. Yo lo que voy a ver, porque claro, repito, es que agenda externa. Hombre, hay cosas que sabemos que las va a seguir la línea, porque esto es la línea de Estados Unidos. Con Cuba mal, con Venezuela mal, con Nicaragua mal, porque esto ya es histórico, que la administración se esté. Esto lo que pasa que puede ser que Trump pues, endurezca más el tema, ¿no? O haga lo que hizo con Corea del Norte. Con Corea, sí. Bueno, a ver, yo creo que con Venezuela hay matices. Matiz, que es el petróleo, ¿no? Y ahí, pues, con el tema de Venezuela, yo creo que el peor lo va a pasar es Cuba, eso está claro. Porque Cuba, por desgracia, no tiene nada que sacar de Cuba que le interesa a Estados Unidos, por lo tanto, yo creo que se va a poner todavía el embargo mucho más duro. Salvo que los rusos hagan sentir su peso. Si la ayuda de Rusia como la que hacía la Unión Soviética o es simplemente algo puntual y concreto, ¿no? Pero me refiero que a nivel de Estados Unidos-Cuba, pues seguramente empeorará la situación, porque yo creo que le va a poner más. Pues el tema de Venezuela, pues aunque políticamente haga el discurso, es cierto que la otra vez pues llegó a acuerdos con empresas norteamericanas para que a través de Costa Rica compraran petróleo a Venezuela. Es decir, bueno, como hay un interés de las
petroleras norteamericanas por el petróleo de Venezuela, Ujú. pues ahí, bueno, supongo que hará una cosa y la otra. El tema de Ucrania, bueno, vamos a ver, porque es verdad que él ha dicho que su vicepresidente Vance, que esto se ha acabado y que ya no le van a dar ni un euro ni un dólar más a Zelensky, Ujú. pero también es cierto que ha puesto gente en el gobierno que están de acuerdo en mantener la ayuda a Ucrania, con lo cual veremos por dónde va a salir. Es cierto que están saliendo información de periódicos norteamericanos que bueno, a no terminar de creernos, que dicen que Zelensky ya está muerto y se lo van a sacar de encima. Ujú. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí es la duda. A ver, a mí el tema de Israel, ahí no va a cambiar No nada. va a cambiar nada. Ningún presidente en Estados Unidos, bien sea demócrata, republicano o de cualquier partido, que de paso hubo 6 candidatos esta vez, de los cuales no conocimos a ningún otro que a los dos principales candidatos, va a tocar el sionismo, puesto que esa es la fuente que financia los Bueno, partidos yo creo que es políticos. un golpe para ellos, pero tampoco al final pierden tanto. Es decir, yo creo que pierden evidentemente porque ellos preferían una administración de Kamala Harris, porque ideológicamente está más en la cuerda de ellos, pero al final luego los ricos nunca pierden. Eh, Negocios harán y a ver, los grandes fondos de inversión, los grandes bancos norteamericanos como JP Morgan, Rothschild, etcétera, etcétera, estos seguirán ganando dinero. Es decir, bueno, se adaptarán a las circunstancias, pero repito, habrá cosas que evidentemente Trump las eliminará, otras no se las dejarán eliminar. Es decir, entonces, al final, a ver, las cosas importantes, vamos a ver si las puede cambiar. Este es el tema. Es decir, evidentemente hay cosas que aplicará lo mismo que hizo en el primer mandato, pero habrá que ver si las cosas importantes, fundamentalmente en geopolítica, y donde están los intereses de todas estas personas que estamos hablando, se lo van a dejar cambiar, porque esta es otra. Entonces esto hay que verlo. Es decir, por lo mismo que el tema de Ucrania. Es decir, evidentemente él está por acabar la guerra de Ucrania, es decir, bueno, vamos a aceptarnos, pues Rusia se quede en las zonas que en estos momentos controla, pues, Ucrania fuera de la OTAN, etcétera, etcétera, bueno, pero igual, como ahí hay un interés de las empresas armamentísticas, como hay un interés de estos fondos de inversión que se han quedado parte de Ucrania, que algunas de ellas en estos momentos están en poder de Rusia, pues igual le dicen que no se puede llegar a un acuerdo de paz. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a esperar a partir del 20 de enero que él ya tomará posesión y ya decidirá, porque en estos momentos no puede decidir nada todavía, por dónde va. Pero fundamentalmente el tema de Ucrania. Ya digo que el tema de Israel, por desgracia para los palestinos y los libaneses, no va a cambiar. Otro tema es el tema de Irán. Irán es otro tema, porque Irán, en estos momentos hay un acuerdo tácito entre Estados Unidos e Irán. Es decir, y a Estados Unidos lo que le interesa es que Irán siga bombeando todo el petróleo que haga falta, porque de esta manera mantiene el precio del petróleo bajo, eh, le toca las narices, como decimos en España, a Arabia Saudí, que está, que si ahora estoy con los BRICS, ahora no estoy con los BRICS, entonces, y esto le interesa. Por eso Estados Unidos prohibió a Netanyahu que bombardeara los pozos petrolíferos. De verdad que Trump en la campaña dijo, no, no, hay que bombardear los pozos petrolíferos y hundir Irán. Pero es cierto que, por ejemplo, Irán, que dijo que iba a bombardear, a responder al ataque de Israel en el día de las elecciones, no lo hizo, y hoy se ha sabido que están negociando ya Irán con el equipo de Trump. Por lo tanto, habrá que ver si al final, evidentemente, ese interés de Estados Unidos por mantener el precio del petróleo bajo se impone por el belicismo que pueda tener Trump o alguno de los halcones que ha puesto en el gobierno contra Irán,
En el sentido de que a Israel le digan, bueno, si tú vas a atacar a Irán otra vez, esto no se puede atacar. Lo interesante de ese momento es que nosotros estamos secuestrados totalmente por la corporatocracia comunicacional, pero a la vez los países están secuestrados Sí, por, sí, sí, totalmente. ajá, los países de Europa están secuestrados por la Unión Europea y la Unión Europea a su vez está secuestrada nada menos que por el imperio anglosajón. Bueno, porque nos lo vendieron como una progresión en la humanidad y al final, pues a veces los progresos llevan una regresión. Claro, lleva una regresión y la regresión a veces es que podemos hacer esta charla tranquilamente, pero al mismo tiempo estamos controlados porque saben perfectamente de lo que hablamos, lo que hacemos, las cosas que vemos, las cosas que compramos, las cosas que tal, y por lo tanto nos tienen controlados. Es decir, pero claro, lo han vendido como algo que valía, bueno, pues, tiene sus ventajas, pero yo creo que a veces hay que analizar las ventajas y los inconvenientes. Lo grave es que nosotros no hemos avanzado o hemos avanzado muy poco con respecto a la plataforma comunicacional que las corporaciones han logrado. Sí, 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 totalmente. Y ni siquiera hemos legislado con respecto a esto, el uso de estos No, porque recursos. No, porque ahora, digamos, a ver, vamos a ver, tiene su ventaja en el sentido de que, por ejemplo, cuando hablábamos del control de los medios de comunicación, es verdad que por las redes sociales se ve una información que si no estuvieran las redes, existían las redes sociales, no las conoceríamos, ¿no? Porque estaríamos solo viendo aquello que le interesa al sistema, ¿no? Pero luego también es cierto que está la contrapartida de que nos tienen controlados. Hombre, que van a sacar leyes, pero claro, las leyes que van a sacar es para eliminarnos a la gente que decimos cosas que no son las cosas que al sistema le interesa que se diga, ¿no? Van a utilizar en las redes sociales para controlar aún más a la población. Bueno, porque el tema es que desde la revolución industrial se ha entendido que el progreso era un progreso material, científico, tecnológico, que está bien, pero si ese progreso material no va acompañado de un progreso, llamémosle espiritual, es decir, de crecimiento cultural de la persona, de crecimiento de que la gente tenga capacidad para pensar por sí misma, no por lo que le diga una máquina o le diga una persona que aparece en una televisión o en un vídeo. Es decir, si no va acompañado de eso, el progreso es un progreso que es importante porque, por ejemplo, para la medicina, por ejemplo, pues va muy bien, o hay muchos, técnicamente hay muchos campos que este progreso pues es importante, pero a nivel de la sociedad todavía está, lo que ha hecho es una regresión y está peor que otras épocas, porque en estos momentos la gente cada vez sabe menos, la gente cada vez le interesa menos saber, y hablamos de un saber cultural, ¿no? En general, cada vez le interesa mucho menos y por lo tanto lo que estamos haciendo como sociedad es una regresión, no una progresión. Es decir, porque, repito, esta progresión tecnológica tendría que ir acompañada de una progresión pues, cultural, ¿no? Es decir, como sociedad. Y con respecto a la justicia, estamos todavía más graves, porque la justicia está en manos del Consejo de Seguridad, en donde 5 votos deciden, de 5 países del Bueno, mundo, deciden como a ellos les parece. porque las Naciones Unidas fundamentalmente sirve para nada. Yo no digo que no haga nada que tenga validez, pero en general no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque es un sitio donde se va a defender lo que se va a defender. Y mientras exista el veto de las 5 grandes potencias, pues no sirve absolutamente para nada, porque cada uno irá pues, vetando
aquello que no le favorezca, ¿no? Entonces, ¿Eso cómo piensa usted que puede resolver la humanidad? se puede resolver porque ninguna de las cinco potencias quiere perder poder de veto. Por lo tanto, como no lo quieren perder, pues eso no se va a cambiar, salvo que hubiera una revolución de todos los países que conforman la ONU y dijeran, bueno, pues nos pasamos el veto suyo por el forro, ¿no? Pero como eso no se va a hacer, porque evidentemente todo el mundo tiene intereses respecto, hombre, no tanto a lo mejor Gran Bretaña y Francia, que están ya de capa caída, pero sí con las otras tres, ¿no? Que con las otras tres, pues sí que tienen mucho, pues si unos intereses eh, económicos, militares, políticos, y por lo tanto no se van a enfrentar a esos tres países importantes. Por lo tanto, eso no va a cambiar. Pero bueno, también vemos, por ejemplo, que respecto a Israel, no a lo mejor ahora, pero sí en otras épocas, se han aprobado resoluciones por parte de todos que no ha habido veto, Israel se las ha pasado por el forro y ahí nadie ha dicho nada, ¿no? Tanto, claro, al final la justicia depende quién haga las cosas y depende pues, del país que interese y ya está. Entonces esto, Pero es yo muy no, desesperanzador, es muy bueno, angustioso. yo creo que, Es una injusticia demasiado grande. bueno, porque la justicia en el fondo no deja de ser un reflejo de los intereses que tiene cada cual y cada uno. Entonces, pensar que hay una justicia universal, los derechos humanos, bueno, está muy bien, es decir, como palabra está muy bien, pero los derechos humanos serán para todos, no para unos sí y otros no. Entonces, en el momento en que, según el interés que tenga cada uno, los derechos humanos pasan por el forro, pues entonces la justicia universal ya no vale la pena. El BRICS puede hacer eso, puede lograr. Yo creo que el BRICS tiene problemas internos y una de ellas es una eh, parte que se ha visto es el veto a que Venezuela entre en los BRICS. Por lo pronto aquí lo vemos como que no es importante. Venezuela siempre ha estado en los BRICS, porque esa es una idea bolivariana que tiene más de 200 años. Y bueno, siempre va a tener un espacio seguro. Y si Pues, no, que pues, pierde el BRICS también, ¿no? sí, no, pero bueno, vamos a ver, yo creo que a ver, como idea está bien, como, a ver, evidentemente, sí, los PRI lo que plantean de entrada es una alternativa a un mundo unipolar controlado por Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Bueno, que a diferencia de lo que pasa en el bloque de Estados Unidos, donde es monolítico porque Estados Unidos dice A y todos los países que están a su alrededor dicen A, en los BRICS no está pasando eso. ¿Por qué? Porque hay países que tienen intereses con Estados Unidos que no los quieren perder. Porque, por ejemplo, en la última reunión que hubo de los BRICS, donde Brasil vetó a Venezuela para entrar en los BRICS, Rusia quería ir quería, presentó unas políticas radicales, por ejemplo, la electoralización completa de las transacciones comerciales. China y la India dijeron que no. ¿Por qué? Porque China en estos momentos sigue teniendo mucha deuda norteamericana en dólares, porque China comercia muchísimo con Estados Unidos a pesar de los aranceles, porque la India tiene mucho negocio con Estados Unidos y con la Unión Europea que paga en dólares, y evidentemente ninguno de estos dos países quiere una desdolarización completa del mercado. Tal. Después Arabia Saudí, pues en unas cosas vota con los BRICS y en otras cosas vota en contra de los BRICS. Es decir, claro, entonces Y el el mundo puede problema... concebirse así, puede concebirse así perfectamente. Sí, La hegemonía realmente partió de un momento determinado de la historia que permitió, con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, permitió que Estados Unidos invadiera ese pasillo, pero no necesariamente fue así siempre, ¿no? no, es decir, claro,
pero el problema es que de lo que tú me estás hablando había un bloque que era monolítico y que tenía claro lo que quería hacer y todos estaban de acuerdo en eso. Ahora, es decir, es verdad que es un bloque que le va a hacer daño económicamente a Estados Unidos, porque si entre ellos pagan en su moneda corriente, es decir, en rublos, en yuanes, en tal, pues le hará daño, porque si el dólar no está presente en todas esas transacciones comerciales, pues el dólar pierde valor y eso afecta directamente a la economía norteamericana y por lo tanto al poder americano, pero si no están totalmente de acuerdo en todo lo que quieren hacer, pues eso tampoco al final es una alternativa real para romper algo, porque en el fondo, bueno, Estados Unidos ya es especialista en el divide y vencerás y ya se moverá. Y algo que ha dicho Trump en las elecciones fue que su objetivo principal era destruir los BRICS, es decir, sobre todo la alianza que tienen Rusia y China. Entonces ahí, bueno, vamos a ver si los BRICS se mantienen unidos o bien al final, pues bueno, se mantienen los BRICS, existen los BRICS, pero al final los BRICS en determinados momentos puntuales, pues cada uno va un poco mirando aquel interés que tenga él. Entonces, si cada uno va mirando su interés, es complicado que pueda generar una alternativa a lo que presenta Estados Unidos, ¿no? Por eso digo que habrá que ver un poco por dónde van también. eh, Agradecida, doctor Villarroya, por compartir con nosotros este rato. Ha sido un placer. Nada, ha sido un placer y bueno, estoy a vuestra disposición cuando queráis, pues hacemos otra entrevista que no tenga tantos problemas, que no suframos los problemas de las conexiones de internet y demás, y yo que tenga más tiempo para hablar, y entonces no hay ningún problema. Siempre es un placer estar con vosotros. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego, placer.